Me llamo Joaquín García Ribes y soy, creo, el último superviviente de Treblinka, donde estuve durante todo el mes de febrero de 1943 y parte de los primeros días de mayo. No se puede recordar bien porque allí los días no contaban como domingos, lunes, ni fecha tal, ni cual. De allí he guardado silencio durante 30 años por los síntomas que me hacían tener pesadillas demenciales durante meses y noches de cada mes y de cada año, hasta 30 años de silencio. Lo que más me afectó y más recuerdo de todo lo que no me ha dejado dormir en el resto de mi vida, hasta el punto de que hubiera dado la que me quedara por olvidarlo, por una cierta amnesia de todo lo que había vivido, fue la anécdota que viví con el decano de los presos del campo y último superviviente de la ciudad de Begrov, que fue precisamente la que a la fuerza suministró los primeros que llegaron para hacer funcionar el campo, llegaron a la fuerza para hacer funcionar el campo antes de que fueran yendo los ¿cómo se llama? Los de Varsovia, los del gueto de Varsovia. Este hombre había visto allí perecer a su niña pequeña, que la astillaron, como a todas las demás de aquella ciudad, contra las cámaras de gas que aún no funcionaban, pero que el edificio de obra estaba construido. Y su hijo mayor y su mujer. Estábamos a bastante distancia, cerca de las cámaras de gas, pero a bastante distancia de los raíles que servían de parrillas para quemar, no ya a los gaseados de entonces, sino los que habían sido gaseados desde el mes de agosto anterior, estábamos en febrero, y que ahora se desenterraban para que no se descubriera que era otro truco como el de Katyn. Y venía hacia nosotros, porque el viento aquel día, además de ser muy helado, nos fastidiaba por la pestilencia del humo que venía hacia nosotros. Era tan vomitivo que, aunque estaba prohibido ni hacer referencia al humo, ni hacer un gesto de llevarse un pañuelo o un trapo o lo que fuera a las narices, todos lo hacíamos porque no lo podíamos soportar. Pero el sefardí de Begrov, expliquemos que al menos 100.000 españoles judíos murieron allí. Le dije yo, ¿por qué es que no te atreves de ponerte algo en la nariz y descansar de esa pestilencia? Dice, atreverme me atrevo, pero yo no puedo, porque en cada partícula de esa pestilencia puede venir el último hálito de mi mujer, de mi hijo mayor, de mi pequeña Esther, que me quería tanto. Y yo no puedo cometer la ingratitud de cerrarles el paso a mis arterias, porque ya no podría vivir de esa ingratitud. Buenas noches. Este es el impresionante testimonio de un español, don Joaquín García Ribes. Él trata de olvidar su extraordinaria vivencia, lo que le ha quitado el sueño durante 30 años, ahora en una cabaña cerca de Barcelona cuidando rosas. Es el último superviviente de Treblinka. Escapó de allí con otros 40 compañeros más, es el único que sobrevivió, y como él hay otros muchos miles, quizá millones de seres que están repartidos por toda Europa, y no pocos de ellos son españoles. Todos ellos han vivido una vida de horror que es muy difícil hoy para todos nosotros poder comprender en su exacta dimensión. Dentro de unos minutos va a llegar a ustedes Holocausto, la tan controvertida serie que por fin llega a la pequeña pantalla, que es casi como una demostración de lo que es capaz todavía de hacer televisión en cuanto a dar un testimonio en imágenes se refiere. La película la han visto nuestros invitados, les ha sido pasada en una proyección privada
no es la película el tema principal de este coloquio que queremos ofrecerles antes de iniciar la serie, sino porque pensamos que para ver Holocausto hay que necesitar, no diríamos una preparación previa, pero diríamos por lo menos una reflexión previa. Holocausto no es una película sobre un tema histórico, sino que es una película de historia. Es la historia misma traducida en imágenes. Una historia que está cargada de puntos oscuros, de puntos desconocidos, de cosas que pueden estar entre el mito y la leyenda, de cosas que pudieron ser reales o pudieron no serlo tanto, de todas esas cosas que configuran un capítulo de la humanidad que parece imposible que haya sido escrito y hace tan poco tiempo, porque han pasado poco más de 30 años desde que estas líneas trágicas, dramáticas, vergonzosas para todos nosotros, fueron escritas a través de la sangre de tantos millones de seres. ¿Cuántos cayeron en el Holocausto? Pues quizá la primera pregunta que tengamos que hacer aquí es la cifra. Se puede hablar de 6 millones de judíos, se puede hablar de 9, pero ¿cayeron solamente judíos o cayeron también españoles, cayeron católicos, cayeron polacos, cayeron gitanos? ¿Por qué solamente se habla de judíos cuando hay tantas otras razas que casi fueron también exterminadas? ¿Por qué no se habla de los holocaustos que se están celebrando a lo mejor en este mismo momento en tantos otros países por ahí repartidos por el mundo? ¿Cuál fue la realidad? ¿Cuál fue la parte de culpa del pueblo alemán? ¿Cuál es la parte de culpa que tuvimos todos los demás, los que no estábamos en esa guerra o los que figuraban al lado de los vencedores? Todas estas cosas quisiéramos un poco tocarlas aquí en esta reunión previa con 4 ilustres invitados que por su profesión, por su dedicación y por su preparación nos pueden aportar nuevas visiones y nuevos datos. Queremos presentarlos. Don Julián Marías, que es escritor y miembro de la Real Academia Española. El profesor Hans-Jürgen Puhle es catedrático de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Alemana de Bielefeld. Don José Luis Pinillos, catedrático de Psicología de la Complutense, y don Javier Tusell, catedrático de Historia Contemporánea. La primera pregunta que habría que hacer, profesor Tusell, por ejemplo, son las cifras. Se dan datos de que en Auschwitz murieron 4 millones. En Stuttgart, 200 prisioneros por hora se llegó a sacrificar en los momentos de mayor eficacia de los hornos crematorios. Dan un total de 865.000 prisioneros muertos. En Treblinka se habla de 700.000, en Mauthausen de 400.000, y la mayoría de ellos de españoles. Hay 7.000 españoles, al menos hay una placa dedicada a 7.000 españoles en Mauthausen. Un total daría de 6 millones. ¿Cuál es la cifra? ¿Qué cifra se puede decir? La cifra que normalmente se da es 6 millones precisamente. Claro está, los historiadores debaten exactamente la magnitud. Adolf Eichmann llegó a decir, me parece que fue por el año 44, que la eliminación había llegado a 4 o 5 millones. Las cifras varían porque si bien algunos de los líderes nazis, como por ejemplo Himmler, consideraron que era una página gloriosa en la historia de la humanidad, la realidad es que se tendió en buena medida a destruir los testimonios. Podíamos quedarnos con esa cifra de 6 millones y es imposible la determinación exacta, pero lo que no cabe la menor duda es la realidad horrible del genocidio. Un genocidio que, sin embargo, por desgracia, ahora hay sectores que tienden a exculpar. Son, por supuesto, sectores de extrema derecha, son también una extrema izquierda que por afán mal entendido de apoyar a los palestinos, por ejemplo, en el momento político actual, tienden a hacer desaparecer esa horrible realidad, el genocidio. Profesor Puhle, ¿cuál es su opinión sobre las cifras? ¿Qué cifra daría usted? Bueno, yo estoy de la misma opinión como Javier Tusell. No se saben las cifras exactas, ni se pueden reconstruir las cifras exactas. En el caso judío, las cifras están entre 4 millones y medio hasta 6 millones. Y en el total de la Segunda Guerra Mundial se murieron unos 6 millones de polacos también, pero no todos ellos en los campos de concentración. Pueden ser unos 4 millones, unos 3 millones polacos más. En el total 6 millones hasta 7 o 8, no se sabe. Don Julián Marías, habría que preguntarse cómo eran los nazis. Habría que preguntarse por dónde empezó esto. ¿Cuál fue este principio? Bueno, yo creo que empezó por una parte de razón, por un núcleo de razón. Es evidente que la propaganda de Hitler y del Partido Nacionalsocialista tenía un comienzo que llamaba la atención agradablemente a muchos alemanes. La idea de que era menester rectificar las injusticias del Tratado de Versalles,
no perpetuar un estado de Alemania como un país inferior, sometido a tutelas, la necesidad de remilitarizarse, de tener una independencia completa, de restablecer la grandeza de Alemania. Todo esto tenía un eco inmediato en una enorme parte de la población alemana. Hay que tener en cuenta además que la situación alemana no era muy buena, había habido una serie de crisis políticas y económicas muy graves, Alemania había tenido terribles inflaciones, tenía paro, había una corrupción muy generalizada, el Partido Nacional Socialista se presentaba como una bandera de remoralización en todos sentidos. Esto atraía a enorme cantidad de alemanes. Había además diríamos, la austeridad. Por ejemplo, el Partido Comunista tuvo una austeridad muy marcada a otras fuerzas políticas, el Partido del Centro, el Partido de Brüning y von Papen, o al Partido de los Socialdemócratas, a los cuales llamaban social traidores o social fascistas, según los casos, y minaron la fuerza de estos grupos. Entonces quedó casi solamente la extrema derecha, si la palabra derecha se puede emplear, que es muy poco adecuada, es una palabra que no quiere decir nada, como la palabra izquierda. Entonces quedaron los nacionalistas, por ejemplo, de tipo Ludendorff, y especialmente el llamado Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, el de Hitler. Y entonces hubo una enorme cantidad de alemanes que, bueno, de buena fe, por patriotismo, por creer que había que arreglar las cosas, se embarcaron en esta empresa, sin naturalmente darse cuenta la mayor parte de a dónde iba. Yo recuerdo que Ortega, que visitó Alemania después de muchísimos años, el año 35 brevemente, nos decía a los que éramos sus estudiantes entonces, lo malo es que los alemanes se embarcan en una idea como en un transatlántico. Es decir, tomando una idea como la realidad, no como algo que es discutible, que está sujeto a crítica, que no se puede tomar en serio en definitiva, y esto los llevó paso a paso a lo que fue finalmente el Holocausto. Yo lo que puedo decir es que tuve la impresión, yo era muy joven entonces, cuando Hitler alcanzó el poder yo tenía 18 años, pero desde muy pronto tuve la evidencia de que era una calamidad, de que era un desastre. Y esta impresión se confirmó rápidamente. El año 34 fue evidente cuando hubo los asesinatos de Berlín y con von Röhm y von Schleicher y todo aquello, y el asesinato de Dollfuss en Austria después. Y ya desde entonces tuve la impresión de que era sencillamente una corrupción profunda, algo que ha minado muy hondamente las raíces de la sociedad alemana de entonces. Profesor Pinillos, es evidente que no es tan fácil matar a un hombre, y mucho menos es muy difícil matar y eliminar toda huella de 6 o de 8 o de 9 millones de hombres como eran las comunidades que se trataba de exterminar. ¿De quién pudo partir la idea? O sea, la idea del exterminio, de la solución final, la idea de barrerlas del mapa, psicológicamente, ¿de quién puede partir? Bueno, yo no conozco exactamente la génesis de la idea, pero da la impresión que desde el principio... Quizá no interese tanto la persona como la mente. Porque... Digo que desde el principio da la impresión de que el exterminio era como una especie de método político. Y eso es lo grave, que no se trataba como un problema humano, sino como una metodología. A medida que las circunstancias de la guerra fueron haciendo, es decir, más necesaria la justificación de las matanzas iniciales, la máquina de matar fue cobrando vida por sí misma, por decirlo así. La máquina de la muerte fue cobrando vida y probablemente esto ya funcionaba de una manera loca últimamente, y yo creo que exacerbada además por la necesidad de legitimar la propia matanza. Tiene una manera de legitimar la matanza es culpar y deshumanizar cada vez más a la víctima. Entonces la víctima es acreedora a todos los males posibles y justifica la actividad del verdugo. Políticamente, ¿qué pudiera tenido a favor del régimen o en contra del régimen el haber tomado esta solución? ¿Cómo eran los días de guerra en que se desarrollaba esta solución? Bueno, en esta pregunta que hacías tú a José Luis, hay desde luego un tempo diferente, no solo de tipo cronológico, sino incluso de tipo psicológico, en cuanto al genocidio practicado. Es decir, así como por ejemplo en Rusia la guerra de alguna manera hizo menos patente el totalitarismo en la Segunda Guerra Mundial, un totalitarismo que existía, en cambio en la Alemania nazi se multiplicó. Es decir, por ejemplo, Himmler, las SS multiplicaron en los años 41-42, multiplicaron sus efectivos por 2. La máquina de exterminio se fue haciendo progresivamente más dura y lo que se llama la solución final se adoptó en el momento en que parecía ya que la guerra no iba a acabar con
con una victoria. Entonces se pensó dejar el legado del exterminio de los judíos como una página heroica y como una página positiva. Es decir, que poco a poco la cosa fue yendo peor. En un determinado momento Hitler pensó enviar a todos los judíos de Europa, y ya de por sí peregrina, nada menos que a Madagascar. Luego se optó por la solución final, que era la eliminación. Es decir, que fue todo una especie de proceso. Es decir, en la mente de Hitler, o del propio Himmler, que se le parecía mucho a él, el embriagamiento producido por el poder llega un momento que ante la derrota o la no victoria definitiva se convierte en desvarío, en locura. Y entonces, de ahí, de la profunda inseguridad psicológica de estos dos dirigentes alemanes, llega el momento en que se opta por esa solución final. Es decir, que está íntimamente ligada al desastre de la guerra, lo cual no tiene nada que ver con el hecho de que la ideología en que se basaba desde el principio, desde 1933, desde el acceso al poder y desde antes, el nazismo, era una ideología homicida. Lo que estremece también al ver Holocausto es el tremendo poder homicida de las ideas. Esto luego queríamos preguntarle al profesor. Profesor Pinillos, me parece que quería usted aportar algo. No, yo quería corroborar un poco las palabras de Javier Tussell, en el sentido, mi impresión es de que muy pronto los militares alemanes, a partir del año 41, empezaron a tener la vivencia muy clara y la idea muy lúcida de que la guerra no se podía ganar. Y a medida de que esa idea se iba extendiendo, se iba incrementando el exterminio, por una parte aparentemente gratuito, pero por otra parte yo creo que con una justificación si cabe decir, justificación moral del verdugo. Que efectivamente eran los causantes de todos los males y por lo tanto, aunque se perdiera la guerra, tenían que recibir su merecido. Es un fenómeno psicológico que se ha estudiado bastante en estos, no solamente en esta situación, sino otras parecidas. Hay en la película misma del Holocausto un pasaje, una escena en la que uno de los militares le dice al protagonista, lo difícil es matar al primero, cuando se mata uno después es más fácil matar 10, etcétera, etcétera. No solo más fácil, sino que es necesario. Es la justificación de la primera muerte trae las demás. Ahora, yo diría una palabra en sentido, no digo contrario, pero en una dirección distinta. Yo no creo que fue solamente la guerra y la maquinaria ya de la muerte puesta en marcha. Creo que había originalmente una actitud que consiste en el pensamiento abstracto que pone una etiqueta sobre una condición humana y la identifica con el mal. Y ahí está lo grave. A mi juicio, lo terrible fue la identificación de los judíos con el mal. Cuando se identifica a una condición humana, un tipo social, un tipo histórico, una raza, una religión, lo que sea, con el mal, entonces se hace un pensamiento abstracto que no tiene que ver con la realidad y entonces la maquinaria se pone en marcha. Yo recuerdo que inmediatamente después de acabar la guerra civil en España, es decir, antes de que empezara la guerra mundial, o acababa de empezar, pero en todo caso los libros eran anteriores, hubo una exposición de libro alemán en Madrid. Allí había un libro que se llamaba Física Alemana y Física Judía. Yo me preguntaba qué era, no tenía dinero para comprarlo. Matemática alemana también había. Y había un libro, un manual, que se enseñaba en las escuelas alemanas, en la cual hablaba de Einstein, y había una pequeña ficha de quién era, y terminaba diciendo, no ungehängt, todavía no ahorcado. Esto era antes de empezar la guerra, esto era antes de empezar a matar. Sí. Esta identificación, esta especie de fanatismo, que considera que hay un cierto tipo humano al cual hay que eliminar. Por lo pronto hay que eliminarlo políticamente, hay que eliminarlo en su libertad, hay que sojuzgarlo. Esto se hace con más facilidad. Luego lo de matarlo físicamente es un paso más. Pero a mí me importa casi más la actitud inicial que hace posible esa corrupción profunda. Yo quisiera añadir algo en la línea de Julián Marías, en el sentido de lo procedente que me parece que aparezca esto en imágenes, porque ni las cifras que habéis estado marajando antes, 5 millones, 6 millones de muertos, son cifras que realmente dicen muy poco, son muy distantes y muy abstractas. Y la gente sabe todo esto, efectivamente, pero hasta que no se ve, la realidad entra de alguna manera por los ojos y no se ve en algún caso concreto el resultado de estas ideas abstractas, no se materializa, no se vive y no se de alguna manera se aprecian las dimensiones gigantescas de esa tragedia. Por lo tanto, este paso de lo abstracto a lo concreto en esta situación me parece fundamental y un acierto el de traerla a la pantalla española, a la película. La pregunta que está en el aire es cómo pudo una comunidad, en este caso concreto la comunidad judía, conciliar tales odios. Hay una frase, ustedes por supuesto la conocen, de Hitler en Mein Kampf, que dice: si el judío con la ayuda de su credo marxista llegase a conquistar las naciones del mundo, su diadema sería entonces la corona fúnebre de la humanidad y nuestro planeta volvería a rodar desierto en el éter
como hace millones de siglos. Por eso estoy convencido de que al defenderme del judío, lucho por la obra suprema del Supremo Creador. ¿Cómo es posible que se pueda llegar a decir esto de una comunidad? ¿Qué ha hecho la comunidad judía, o qué hizo entonces en Alemania, profesor Pulle, para concitar tales odios? Bueno, la primera cosa es, creo que uno tiene que saber que la toma de poder de los nazis en el año 1933 no es una cosa que pasó en una noche, tiene su prehistoria, y una parte muy importante de esta prehistoria a mí me parece la época prefascista, que más o menos comienza en el fin del siglo XIX, entre 1819 hasta 1900, en una época en la cual se pueden leer, por ejemplo, estas frases y frases similares, como les escribí Hitler en Mein Kampf, después en 1923-24, en los periódicos y los panfletas de los pangermánicos, de los imperialistas, los chauvinistas de Alemania que quisieron conquistar a Polonia, el nacionalismo chauvinista alemán, no estaba fijado a conseguir colonias en África o en otras partes, sino a conquistar partes de la Europa del Este. Y ellos propagaron estas ideas y también les infiltraron dentro de los programas del Partido Conservador, por ejemplo, y transformaron al Partido Conservador en un partido realmente fascista. Y entre los rasgos que les caracterizaban, no solamente el antisemitismo era importante, también eran antisocialistas, antiliberales, retóricamente como Hitler, anticapitalistas, aunque la praxis de Hitler era otra cosa después. Y bueno, estos sentimientos organizados por parte de algunos ideólogos en conjunto con los grandes grupos de presión de la industria y de los grandes terratenientes y agricultores de la parte este de Prusia, trataban de asegurar una base más grande en la población, integrando por medio de esta ideología en las capas medias de la sociedad, el Mittelstand, la ideología del Mittelstand, que no se puede traducir en español, son las capas medias, pero en forma no de análisis de clase, sino de una ideología un poco romántica, un poco de la Edad Media, semifeudal. Y esta ideología estaba ahí. Y después, bueno, después de la Primera Guerra Mundial vino el Tratado de Versalles y después en los últimos años de la República de Weimar vino la crisis económica que les dio el último push para la gente a tratar de salvar la nación del bolchevismo, del socialismo, eligiendo a los nazis. ¿Se puede hablar, como decía don Javier Tusell, del homicidio de las ideas, profesor Marías? En cierto sentido sí, porque precisamente la palabra que todavía no hemos pronunciado es la palabra raza. Es decir, el problema está en que un antijudaísmo que es muy antiguo, que es milenario, evidentemente, que ha tenido manifestaciones entre los pueblos cristianos, entre los pueblos musulmanes, violentísimas manifestaciones durante casi 2000 años. En la Alemania de Hitler se convierte en un antisemitismo, es decir, en una interpretación racista. Y entonces esta ideología política se monta sobre una teoría, como teoría absolutamente ridícula, que es el racismo, y entonces la condición de judío, la condición de semita, la condición que es naturalmente independiente de la voluntad, y que es por tanto una condición y no nada que tenga que ver con la conducta. Es decir, un judío estaba perdido en Alemania no por lo que hiciera, sino por lo que era. Esto es lo que le da la máxima monstruosidad, por algo absolutamente involuntario y además inmodificable e incorregible. Es decir, un judío no puede rectificar, puede dejar de ser judío desde el punto de vista racial. Es evidente que cuando los reyes católicos en su edicto obligan a los judíos en España a convertirse o emigrar, evidentemente esto era violento, injusto en mil sentidos, pero en definitiva cabía que se convirtieran y se quedaran, o podían emigrar. La situación del judío alemán era inmodificable. No se trataba de convertirse a nada, se trataba de ser judío, racialmente.
Y naturalmente eso sí que se puede decir que es homicida. Y cuando la condición, no la actividad o la conducta, sino la condición es lo que pierde, entonces estamos en una situación moralmente monstruosa. Yo quería decir también, con lo que quería decir con la ideología homicida, es que hay determinado tipo de ideologías cuyas consecuencias a medio plazo siempre tenían que ser esas, como muy bien ha dicho don Julián Marías. Es decir, lo malo no es que haya este holocausto que vamos a ver, que nosotros ya hemos visto y que el espectador va a ver, es que el mundo está lleno de holocaustos. No hay un perfecto paralelismo entre esta película o esta novela y lo que uno puede leer en el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn. No es que sea parecido, es que es idéntico. Y hay como una especie de pozo, de cieno en la naturaleza humana que provoca la aceptación de eso. En Archipiélago Gulag, Solzhenitsyn dice en un determinado momento, él que había estado en los campos de concentración, él que había sido torturado, quizá en un momento, si mi vida llega a girar en un determinado sentido, yo hubiera aceptado eso, me hubiera parecido bien. Es decir, que hay algo en la naturaleza humana de la que de alguna manera somos culpables todos, pero que por supuesto se manifiesta especialmente en las ideologías totalitarias, sean nazis o sean comunistas estalinianas. ¿Cuál es su opinión? No, yo quería añadir una cosa, un punto de vista ligeramente distinto, complementario a propósito de las ideologías homicidas. Las ideologías pueden ser homicidas, pero depende de en qué situación y en qué personas o en qué pueblos o en qué comunidades caen. Recuerdo a este respecto, y por aliviar un poco la tensión natural dentro de este diálogo, que tiene que ser además así, una cosa que nos pasó con un profesor de Roma de filosofía, se llama Leo Magnino, que vino de Alemania después de terminar la guerra, y le hicimos una entrevista a unos jóvenes. Entonces, pues, era un hombre joven, le preguntamos qué diferencia había entre el nazismo y el fascismo italiano. Entonces se quedó pensando un momento y dijo, pues el nazismo era un caso de fede, el fascismo era un caso de cinismo. Es decir, que las ideologías tenían sus diferencias, pero las mismas ideologías en situaciones diferentes o afectan de manera diferente a personas diferentes y a grupos diferentes. Yo tengo que contar aquí, porque me parece injusto, es decir, lo que un profesor mío, y como él había muchas personas en Alemania, se llamaba Hans Grülle, un psiquiatra muy conocido, muy respetado en Alemania, se jugó la vida y no la perdió porque Dios no quiso, por negarse precisamente a hacer lo que se ve que se hace en esta película, es decir, a mandar a la cámara de gas a unos pobres pacientes y oligofrénicos. Entonces este hombre, que era un hombre entero, se negó y ocupó el lugar de los pacientes, solo que a él no le tocó, pero se pasó el resto de la guerra en un campo de concentración. O sea que tanto en Alemania como fuera de Alemania hay personas, situaciones y circunstancias en las que esto no acaba de cuajar. Hace falta, no sé, unas coincidencias especiales. Y a mí lo que me da miedo realmente, estoy pensando en las experiencias que ha hecho Milgram en América, muchas personas, probablemente muchos de nosotros, como decía Solzhenitsyn, en circunstancias parecidas, si tiene alguien la mala suerte de dar el primer paso y no tener la entereza de negarse a dar el primer paso, puede incurrir en lo mismo, en Alemania y fuera de Alemania, y siendo demócrata y no lo siendo. Es algo más profundo que la ideología. Yo creo que es un problema de ética enormemente profundo, de constitución humana radical, donde está la raíz de esto. Y por lo tanto, me parece muy justa la observación que hacía Javier Tussell, de que este programa se debía decir en plural y hablar de holocaustos. Sí. Porque, ¿cómo fue ¿Puedo posible? añadir Por supuesto. una cosa a lo que dijo Javier Tussell? Yo no dudo, y uno no puede dudar, que el principio que rige el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn y el de los campos de concentración en su inhumanidad categóricamente es lo mismo, eso sí. Pero yo creo que hay una diferencia. El estalinismo usaba a sus prisioneros como fuerza de trabajo, y como factor económico, como se puede leer en el libro del mismo Solzhenitsyn o el libro de Carlos Steiner, que es mucho más analítico en este punto. Pero los nazis no quisieron usar a los judíos y a los polacos, por lo menos, en los campos de concentración como fuerza de trabajo, como factor económico. Lo que quisieron, aunque las necesitaban, tenemos estas cartas de Speer a Hitler, yo necesito a esta gente, no se puede matarlas. Y los nazis les exterminaron desde un punto de vista teológico, ideológico, de fe, como dice usted,
y administraron a esta matanza por medios burocráticos, autoritarios, desde arriba, por los aparatos del Estado. Yo creo que eso es una diferencia. Y sin embargo, en los campos de concentración... Se trabajaba, no, sí, claro. No, pero iba a decir que en los campos de concentración y de exterminio había en la portada una divisa que se ve en la película, que es prácticamente idéntica a los campos que cita... sí, el trabajo libera. El trabajo libera. Sí, claro. El trabajo libera. Entonces, ¿cómo es posible que se produzca este fenómeno de exterminio solamente, y decimos fenómeno por decir una palabra amable, solamente en un sistema político como es el nazismo y sin embargo en otro tan afín como puede ser el fascismo no se habla de exterminios y en tantos otros regímenes totalitarios no hay exterminio? ¿Qué es lo que le hacía diferente? Bueno, yo no diría que una cosa similar no podría pasar en otras partes. Lo que sabemos de hecho lo que pasa en Camboya, por ejemplo, es una cosa muy similar. Pero en esta forma concreta, la cosa ha pasado en Alemania, ni ha pasado ni en Italia, ni en Japón, ni en otros países fascistas. Bueno, yo creo que para darse cuenta de los elementos que contribuían a este resultado único en la historia del siglo XX, hay que mencionar muchas cosas. Yo he tratado de mencionar algunas. La tradición prefascista. Hay que mencionar también la tradición prusiana militarista, jerárquico, de burocracia, de administración, que también ha contribuido mucho a la situación de que los pequeños soldados del SS han ejecutado a los judíos sin preguntar si esto era justo, justificado en una manera o no. No han hecho preguntas, han obedecido a sus órdenes, ¿no? Y esto es uno de los factores. Un otro sería la eficacia de la organización del sistema nazi, del in-group dentro del sistema nazi, que podía servirse de todo el aparato tradicional y eficaz del Estado alemán. Y todas los elementos que podían modificar la cosa lo han destruido antes. La oposición, los partidos, los sindicatos, las organizaciones de los empresarios y el federalismo, por ejemplo, todo eso. Hay a lo largo de la película, no sé, yo creo que estará usted de acuerdo en esta apreciación, hay como un proceso de degradación, por supuesto, del que tortura y un proceso paralelo del que es torturado. Es decir, tanto se degrada el capo del campo de exterminio como el propio judío que asiste impasible a lo que le va a pasar y que incluso, no sé, llega a una propia degradación. Bueno, eso estaba perfectamente estudiado y planificado y hay, por fortuna, un testimonio de un psiquiatra y psicólogo y psicoanalista, Bruno Bettelheim, que fue prisionero de un campo de concentración y estudió, iba a decir in vivo, pero no se puede decir in vivo, más bien in morte, todo el proceso. Y lo describe minuciosamente, cómo el proceso de degradación estaba perfectamente planificado, va gradualmente, minando las defensas psicológicas de las personas, fundamentalmente de aquellas que no están apoyadas por una creencia ética, por una creencia o por un grupo en el que se asientan moralmente, en el que se apoyan moralmente, y cómo va habiendo una identificación de la víctima con el verdugo, que es aprovechada por, en fin, el mismo aparato del campo de concentración para hacer de ellos sus colaboradores, de tal manera que los propios judíos o propios prisioneros adoptan el papel de los guardianes del campo, se visten con ropas parecidas a ellos, son incluso más brutales, porque hay una forma de querer salvarse que es la de identificarse con el verdugo. Si soy igual que él, me respetará. Yo quisiera insistir en una cosa que ha dicho nuestro colega alemán, que las experiencias, y vuelvo a insistir en ellas porque me parecen enormemente importantes, de Milgram en América, manifiestan que este proceso de identificación y degradación, de obediencia, cumplo órdenes.
yo simplemente cumplo órdenes. Que se ha barajado tanto, que se ha exhibido tanto, es perfectamente factible y se da, aunque hay defensas mayores en las democracias, en todas las razas, condiciones y regímenes políticos si llega el caso. Ese es el riesgo, es sobre lo que hay que insistir. El riesgo nos acecha a todos, en todas las situaciones. Aquí se ha dado de una manera más diabólica, si queremos, y precisamente en función de esta organización que permite hacer estos grandes disparates sistemáticamente. A nosotros quizá nos ha salvado, a los italianos el cinismo, a nosotros en alguna manera la desorganización, el individualismo, incluso el ingenio. Mauthausen, los españoles llegaron a hacer una orquesta. Un violín, creo. Un violín, sí, tenían un violín construido con lo que habían robado en el campo. Pero el riesgo acecha a toda la humanidad. Sí. La pregunta que hay un punto que yo querría decir en relación con esto, es que ahora los hombres europeos jóvenes, en fin, que no han vivido esto, tienen la impresión de que eran los alemanes contra los judíos. Bueno, pero es que no era eso. Es que los judíos eran alemanes tanto como los demás. Y se sentían además absolutamente alemanes. Yo una vez he empleado la imagen de que eran como esa veta que tiene el mármol dentro de la totalidad de Alemania. Y entonces resulta que los judíos se sentían sorprendidos de que su propio país, sus propios compatriotas, aquellos que tenían su lengua, que tenían sus ideas, que tenían su misma cultura, que tenían la patria común que muchos habían defendido con las armas, donde trabajaban con los demás, de repente, manejados primero por un partido. Yo creo que la imagen del judío aparece primero como un partido evidentemente siniestro que va contra ellos dentro de la sociedad alemana. Y lo que pasa es que al cabo de un poco tiempo, la tiranía del nacionalsocialismo ha hecho que se imponga como una norma indiscutible los principios teóricos, digamos, del nacionalsocialismo. Y entonces resulta que la sociedad alemana, en su casi totalidad, es cómplice. Y entonces yo comprendo la tremenda decepción del judío, la tremenda consternación al verse excluido y en cierto modo condenado por la totalidad de su pueblo. Esto es como yo creo que habría que verlo. Yo no he vivido en Alemania en estos años, no he vivido en Alemania más que muy pocos días y mucho después, pero yo lo imagino de esta manera. No sé si el profesor Pule podrá confirmar o desmentir este punto de vista. No, yo puedo perfectamente corroborar lo que dijo don Julián Marías. Yo creo que la gente más trágica en este proceso no han sido los judíos polacos, aunque han sido mucho más, pero la gente más trágica han sido los judíos alemanes, que en el año 33, cuando tenían todavía la oportunidad de emigrar o de huirse de Alemania, han decidido no nos quedamos aquí porque creemos en el ingenio alemán, porque creemos en la civilización de esta nación. Y bueno, Hitler ha escrito algo en Mein Kampf, bueno, pero no se lo come tanto como se lo cocina, ¿no? Y bueno, estos judíos alemanes estaban completamente integrados en la sociedad alemana, estaban prusianos, algunos de ellos han sido oficiales del ejército imperial en la Primera Guerra Mundial, o estaban bávaros o renanos o algo así. Yo creo que ellos han sido la gente más desmadrada. No, los polacos es otra cosa, son invadidos. Sí. Los polacos son invadidos por dos ejércitos extranjeros, sí, el alemán y el ruso, uno por el oeste y otro por el este. Bueno, es una invasión. Y entonces esta invasión es exterminadora, esto es secundario. Y además hubo muchos polacos no judíos también exterminados, sí, ¿no? Por supuesto. Es un problema distinto. Yo me refiero primariamente al alemán. Y además es evidente que el judío alemán es el que moviliza la campaña de exterminio. Lo que pasa es que luego Alemania, con su actitud imperialista, considera que le pertenece todo aquello que ocupa y que no va a haber extranjero. Se recuerda aquel chiste que se contaba del el que se va a casar en Alemania y dice, ¿a dónde vas a ir? Voy a hacer un viaje de bodas por el extranjero. Le contesta al amigo, pues date prisa. Dice, ¿por qué? Porque se va a acabar el extranjero. Esta es la cuestión, ¿no? Y entonces, naturalmente, proceden contra el judío, donde lo encuentran en Checoslovaquia, en Hungría, en Austria, en Polonia, en Rumania, como si fuera, en definitiva, alemán, porque ya pertenece a la Großdeutschland. Las jóvenes generaciones judías preguntan a sus abuelos, a sus padres, a raíz de ver Holocausto, a raíz de hablar del Holocausto, le dicen, bueno, ¿cómo os dejasteis? ¿Cómo fue posible? Es decir, ¿por qué en lugar de ser gaseados no erais muertos ametrallados? En el sentido de que el morir ametrallado parece que es como la reacción ante una sublevación y no el dejarse conducir suavemente como mansos corderos hacia las cámaras de gas. ¿Qué pasa? El pueblo judío aceptó un destino quizá porque no se lo creía, quizá con una especie de maldición mesiánica. Sí, lo malo de los totalitarismos es que nadie se da
cuenta de cuáles son los resultados hasta que ya es inevitable. Nadie creía probablemente que, vamos, seguro, nadie creía que Hitler nada más que podría ser algo más que un fenómeno pasajero, como, por ejemplo, mencionando al otro gran dictador de la historia del siglo XX, Stalin. Trotsky dice en su biografía de Stalin: lo malo es que yo no pude combatir a Stalin porque nunca llegué a tomarlo en serio. Lo que les pasó a Mussolini, a Hitler y a Stalin es que nadie les tomó en serio. Y que cuando empezaron a tomarlos en serio ya estaban funcionando los campos de concentración. Hasta ahora estamos hablando del Holocausto como si fuera una cosa cercana en el tiempo, porque apenas son 30 años, pero como si lo hubiera hecho otro pueblo, un pueblo cualquiera, en ese caso fue el pueblo alemán, pero que no nos atañe. Quizá nos atañe más porque todos estamos un poco involucrados en el Holocausto si nos preguntamos qué hizo nuestro mundo en el momento en que se estaba produciendo el Holocausto. Es decir, los aliados, por ejemplo, España, la Cruz Roja, el Vaticano, el capital, ¿qué se hizo por los judíos en el momento del Holocausto, profesor Pinillos? Yo creo que es una pregunta más bien para un historiador y para un sociólogo que un psicólogo. Yo quisiera, antes de tratar de responder a esto, para recordar un poco más para que tenga más recuerdos. Más recuerdos. Pasa así. Pero quisiera recordar una cosa al respecto de por qué los judíos se dejaban matar de esta manera sin resistencia. Yo haría la pregunta a nosotros más cercana: ¿por qué la gente aquí se dejaba dar el paseo sin luchar? Porque hay una cosa que se llama esperanza. Uno cree que quizá no puede llegar a pasar esto, que no va a ir tan lejos. Son cosas tan inconcebibles para la mente normal humana que uno no cree que puedan tener realidad. Eso nos ha pasado lo mismo a nosotros y en otras partes. La gente muere sin luchar hasta que llega la conciencia de la exasperación, y entonces también los judíos se defendieron en el último momento cuando se dieron cuenta. Pero esto nos ha pasado igual aquí y ha pasado igual en otras partes. Y por eso, esa era una observación que quería, que quería hacer. No, iba a recordar que ha habido un sistema de complicidades muy grande, ¿no? Es evidente, yo por ejemplo me acuerdo, se publicó en Inglaterra antes de la Guerra Mundial, algo antes de la Guerra Mundial. Yo recibí este libro de un amigo, era un libro muy grande, de unas 500 páginas, que se llamaba La persecución de la Iglesia Católica en la Alemania hitleriana. Era un libro publicado por una editorial católica inglesa, y era un libro espléndido, un libro con una documentación fantástica, con reproducciones de los periódicos, de las noticias, de las caricaturas, de los artículos de fondo, que eran increíblemente anticatólicos. Esta es la parte que se cubría. Bueno, en España, desde abril del 39 estábamos en un estado súper católico, incluso yo hablaba entonces de una ocupación eclesiástica en España, a pesar de lo cual este libro no pudo circular, era un libro peligroso de tener, yo lo tenía un poco escondido, y la encíclica del Papa Pío XI, escrita sobre los peligros del nacionalsocialismo, Mit brennender Sorge, estaba rigurosamente prohibida en España, rigurosamente prohibida. Yo tenía un ejemplar que guardo en mi casa, que entró por Gibraltar, impreso en Inglaterra, y esto no se podía leer. Y el Observatorio Romano, donde se hacían críticas no muy violentas al nacionalsocialismo, estaba tan rigurosamente prohibido que llegaba un ejemplar a cada obispado y no se podía conseguir una suscripción privada. Esto hablo del año 39 en adelante, 40 y tantos. Bueno, esto indica un elemento de complicidad. Por ejemplo, el único documento eclesiástico que se publicó durante la Guerra Mundial contra el nacionalsocialismo fue una pastoral de don Fidel García, obispo de Calahorra, a quien no le fue muy bien después, por cierto, en que se publicó en el boletín de la diócesis y no pudo circular absolutamente nada. Y luego hubo, inmediatamente después de acabar la Guerra Mundial, muerto ya Hitler, hubo un artículo, una pastoral del arzobispo de Toledo, el cardenal Plaidenniel, que estaba muy bien, salvo la fecha, porque era un poco aquello de amor o muerto gran lanzada, que es un poco lo que le pasa a Holocausto. Lo malo que tiene su fecha. Yo, lo de la encíclica que acaba de comentar don Julián Marías, Mi brennender Sorge, me enteré por el profesor Neuss en Alemania después de la guerra, pero nadie me dijo nada aquí. Estaba perfectamente silenciada. En general, era una encíclica que en Alemania se pasó con peligro y muerte, y a veces grave peligro de los sacerdotes que la leyeron, y que fueron a prisión por leerla. Aquí, que yo sepa, no se leyó en ningún púlpito. ¿Sabían los alemanes que estaba ocurriendo eso allí durante la guerra?
Sí, yo diría que todos los alemanes que querían saberlo tenían oportunidades y facilidades de saberlo, porque una cosa como tal, que no solamente era una cosa de campos en Polonia como Auschwitz y Treblinka y Birkenau y estas cosas muy lejanas de la vida cotidiana del alemán normal dentro de la guerra especialmente, tenían, bueno, toda la gente de los ferrocarriles, por ejemplo, tenía que saber. Todos los parientes de ellos sabían. Pero había muchos alemanes que no querían saber. Y después, aunque lo sabían, no lo creyeron, ¿no? Hemos de poner punto final. Queda una última pregunta para cada uno de ustedes. Profesor Tusell, ¿es necesario hacer una película como Holocausto? ¿Es bueno, es malo, es positivo, es negativo? Es necesario, incluso es imprescindible, es en definitiva el poder purificador de la verdad. En Archipiélago Gulag, Solzhenitsyn empieza su libro diciendo algo que sería aplicable a Holocausto. Él dice, un proverbio ruso dice, aquellos que recuerdan el pasado ingrato merecen que se les arranque un ojo, pero aquellos que lo olvidan merece que se les arranquen los dos. Su opinión, señor Pinillos. Yo creo que es necesario por las mismas razones que aduje al comienzo de esta conversación. Creo que estas cosas leídas abstractamente en cifras y en palabras no son suficientes, sobre todo para las generaciones que están muy lejos de ellas. Es necesario que de alguna forma las revivan para que en alguna forma esto contribuya a que no, lo que se dice siempre, que no vuelva a pasar, pero vuelva o no vuelva a pasar, creo que es bueno que se diga. Opinión, señor Marías. También me parece importante, y yo diría más, yo creo que se debería ver con ojos actualizados. Es decir, no simplemente como un capítulo de historia lamentable, triste, atroz, sino con vistas al futuro. Es decir, que cuando se vean síntomas parecidos a los que llevaron a esta situación de Holocausto, cuando se vean actitudes intelectuales, actitudes morales o políticas de exclusión, de abstracción, de identificación de un grupo con el mal, de anteponer un esquema ideológico a la realidad humana, cuando se vea cualquier síntoma de eso, se sepa que puede llevar a una situación parecida a la de Alemania en tiempos de Hitler. Y que si no lleva, es por buena suerte, pero que puede llevar. Y que se tome la decisión firme de no llevar, de no aceptarlo y de decir no a tiempo. Profesor Pulet. Bueno, el filósofo alemán Theodor Adorno ha dicho que después de Auschwitz no es posible hacer versos. Sin embargo, yo creo que hacer una película como esta es posible y a mí me parece imprescindible. En los últimos 20 o 25 años hemos tenido muchas películas en Alemania o en Francia sobre el sistema nazi, sobre los campos de concentración, sobre la exterminación de los judíos. Todas estas películas han sido demasiado intelectuales para provocar una reacción fuerte del público, de los telespectadores alemanes, por ejemplo. En el caso de Holocausto, hace algunos meses, la reacción ha sido tan imprevista y tan afluente y tan tremendamente grande que solamente la reacción de los alemanes justifica una película como esta, sea lo que sea la calidad estética o cinematográfica. Bien, terminamos ya. La película va a estar en sus pantallas dentro de unos minutos. En ese gran Gólgota del mundo, como definió el Papa hace muy pocos días a Auschwitz, se pueden ver las tumbas silenciosas de tantos miles y miles de personas inmoladas en un holocausto que hoy en tantos otros lugares del mundo se sigue produciendo. Alguien dijo que lo imposible es eso que sucede alguna vez, que puede suceder de cuando en cuando. Lo imposible, un exterminio, sucedió. Para que no lo olvidemos, aquí está. Para que lo recordemos siempre, aquí viene la película. Este es el horror de Holocausto. Buenas noches. Previo aviso nos ametralló, tuvimos que parar automáticamente y no pasó nada, o sea, el barco parado, una vez el barco parado volvió a ametrallar otra vez, pero ya una vez se tranquilizó un poco, salí afuera
Y le dije qué pasaba, y echaron un bote neumático, vinieron a bordo, embarcaron y me llevaron a bordo de la lancha patrullera. Junto a usted recogieron a otros patrones de barco. ¿Dónde los llevaron y qué trato recibieron ahí en Mauritania? Junto a mí nos cogieron a los tres juntos, a mí, al patrón del Galgofer y del Jacinto Verdaguer. Y nos llevaron a Nouadhibou y allí nos estuvimos 24 horas solamente en una cárcel allí, casi sin comer. Luego vino el cónsul y nos sacó de allí y nos mandó a un hotel, un hotel del gobierno mauritano, claro, que había que pagar la estancia allí. Igual que en la prisión, estábamos en prisión y hubo que pagar también la estancia en prisión, no sé. ¿Pero en el hotel podían salir, tenían libertad? No. El cónsul nos dijo que como estábamos libres bajo su responsabilidad, nosotros ya no nos comprometimos a salir, o sea, ya no salíamos. Y que no saliéramos, él nos ha dicho que no saliéramos, y por lo tanto, como nos había dicho que no saliéramos, nosotros ya no salimos. ¿Y qué explicaciones les dieron las autoridades mauritanas al decirles que estaban en libertad? Ninguna, así de la noche para la mañana llegó el cónsul allí, nos dijo que nos iba a dar una noticia buena y nos dice así: están ustedes libres, se pueden marchar cuando quieran. ¿Y por qué? ¿Hay multa? ¿No hay multa? No hay nada, se pueden marchar ustedes, están libres. Adelante, Pedro, cuando quieras, estamos grabando. El ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata, ha entregado hoy en Ginebra los instrumentos de ratificación al director general de la Organización Internacional del Trabajo, los instrumentos de ratificación, como digo, por España, de los convenios internacionales 87 y 98 que garantizan la libertad sindical. Para ser breve y no cansarles, la importancia de estos convenios se resume, por ejemplo, en el convenio número 87, simplemente con leer su artículo segundo, que dice: los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Respecto del convenio número 98, baste para resumirlo también el primer párrafo del artículo primero, que dice: los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. El ministro español ha hecho referencia en su discurso de entrega a este nuevo paso firme del gobierno de Su Majestad el Rey Juan Carlos en el proceso de democratización del país. En su respuesta, Francis Blanchard, director general de la OIT, ha manifestado también su satisfacción por lo que este acto representa de hito trascendental en la evolución de los principios del derecho social español. Los dos protagonistas de este acto, que concierne a todos los trabajadores españoles, nos dan sus primeras reacciones tras el canje de los documentos. Señor ministro, creo que hoy es un día histórico. ¿Puede decirse que hoy se ha instaurado la libertad sindical en España?
No, es un día histórico, pero hoy no se puede decir que se ha instaurado la libertad sindical en España, sino que hoy se ha dado un paso muy importante para el pleno desarrollo de las libertades sindicales en nuestro país. La libertad sindical, libertad de asociación sindical en el aspecto asociativo está ya aprobada por las Cortes Españolas y pendiente de su desarrollo en una norma que, lógicamente, en una fecha muy inmediata aprobará nuestro Gobierno. Pero el proceso hacia la libertad es un proceso largo, complejo, con dificultades y que tenemos que seguir, primero con una plena decisión de alcanzar las últimas metas, pero al mismo tiempo con un orden y con un sentido común en la forma de abordar la resolución de todos los problemas que un tema tan significativo como la libertad sindical representa en una sociedad moderna. Lo que es evidente es que sin la ratificación de estos convenios que colocan a España, como en fin, públicamente ha manifestado el propio director general de la OIT, en cabeza de los países del mundo en materia de colaboración internacional sindical, sin, repito, la ratificación de estos convenios, difícilmente podríamos abordar seriamente y en profundidad un tema tan significativo como el de las libertades sindicales. En cualquier caso, estamos en la recta final. Estamos empezando una recta final. La recta es larga y además tiene, por lo menos, digamos, montículos o colinas que subir y que remontar. Pero existe un decidido propósito de hacerlo y un afán de hacerlo bien, que esto indudablemente es importante. Monsieur Blanchard, director general de la OIT, ¿considera usted que después de la jornada que acabamos de vivir, las relaciones entre España y la OIT van a entrar en una nueva etapa? Eh bien, je voudrais dire d'abord une chose, c'est que les relations entre l'Espagne et l'organisation ont toujours été très étroites depuis l'origine, et cela en dépit des événements considérables que le monde a connus depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et des événements qui ont marqué l'Europe, et en Europe l'Espagne, l'Espagne qui a une place très importante dans le monde en général, en Europe en particulier. Alors, je ne cache pas que les relations entre l'Espagne et l'OIT ont connu des moments difficiles, des moments délicats, mais j'ai la conviction que grâce à cette décision très importante prise par l'Espagne, la ratification de ces conventions, j'ai la conviction que les relations entre l'Espagne et l'OIT vont encore se resserrer. Ces relations étaient étroites, mais j'ai des raisons de penser qu'à partir de ce jour, qui est un jour important, et pour l'Espagne et pour l'OIT, nous aurons la possibilité de renforcer les relations entre l'Espagne et l'organisation. Et tout à l'heure, j'indiquais au ministre combien nous étions prêts à apporter à l'Espagne toute la contribution voulue, et en retour, combien nous étions soucieux de recevoir de l'Espagne le soutien qu'un grand pays comme l'Espagne doit apporter à une organisation comme l'OIT, qui est une organisation vouée au progrès économique et à la justice sociale.